El INDEC dio a conocer el número de la inflación. Es un número que, bueno, como casi todo en la Argentina. Algunos dicen que se desacelera la inflación, algunos dicen que es una inflación alta. Hay distintas miradas para todo en la Argentina. Hasta lo que puede llegar a ser un dato objetivo, bueno, comienza a mirarse y a tener distintas lecturas. Vamos a charlar sobre este tema con Francisco Barberis Bosch, que es economista y docente de la Universidad de Mar del Plata. Francisco, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A lo mejor las dos tienen razón. Bueno, siempre hay un poco, se puede analizar un poco de cada visión, sí. Bueno, es un poquito menor que la de octubre, eso es positivo. Sí, pero ya para desacelerar la inflación, ¿será para tanto, Francisco? Mucho. Bueno, sí, un poco, quizás es demasiado. Como bien decían, es menor que la de octubre, que fue del 3,8%, ahora estamos en 3,2%, pero si uno mira la serie larga, es la más alta desde marzo. O sea, en marzo fue 3,3%, todas las demás fueron más bajas y la tendencia incluso desde junio, julio es que viene subiendo. Habíamos tenido algunos meses con inflación relativamente baja, también con la economía muy cerrada, a mitad de año, principio de año, y ahora viene subiendo. Está más baja que la del mes anterior, pero excluyendo ese dato, la tendencia es que viene subiendo. Y muchos esperan que también la inflación de diciembre sea más alta que la de este mes, incluso por todo el tema con el dólar blue que hemos tenido, y también por la reapertura de las actividades económicas, que cuando hay más movimiento económico se facilita el aumento de precios, además de otras cuestiones. Así que sí es... Sí. La época del año también, ¿no? Sí, en la época del año, digamos, estamos en diciembre con las fiestas, bueno, de hecho los precios, los llamados precios estacionales, que son los que tienen que ver con, bueno, justamente con las épocas del año, que es, hay cuestiones que uno está acostumbrado a ver en la verdulería que aumentan ciertos precios, pero también el turismo tiene mucho que ver con estos precios llamados estacionales, y estamos entrando al verano, digamos, a la temporada de verano, con lo cual eso sumado a la reapertura de los sectores turísticos que venían cerrados hasta hace muy poquito, le pone bastante presión a la inflación de diciembre y de los próximos meses, de enero, febrero, marzo, que es una época justamente donde los precios estacionales, si uno mira el índice de precios del último mes, han aumentado prácticamente el doble los estacionales que el promedio de precios. Están casi en un 60% de inflación si uno mira ese sector de precios. Y al mismo tiempo hay otros que han aumentado muy por debajo de la inflación, por ejemplo, los precios regulados, básicamente las tarifas de los servicios públicos, las prepagas, las escuelas, todos los precios que están regulados, que necesitan una autorización del gobierno antes de aumentar, vienen aumentando prácticamente entre un 10 y un 15% contra un 30% del nivel general. Eso también, para matizar un poco este dato, es decir, es un dato bajo, pero es un dato bajo con las tarifas todavía bastante pisadas, con los salarios reales y las paritarias todavía bastante pisadas, es decir, los salarios no le han ganado la inflación este año y vienen de varios años de no ganarle la inflación. Y el dólar, bueno, hemos tenido bastante movimiento, pero el dólar oficial por lo menos está controlado, con lo cual con esos tres precios clave de la economía, que son las tarifas, el dólar y los salarios pisados, aún así tenemos una inflación, bueno, con un piso del 3%, con lo cual es una buena noticia porque viene bajando, porque es más baja que el año anterior, que estuvo casi en 55%, pero con todos estos precios contenidos, bueno, uno puede esperar que el mes que viene y los próximos meses todavía haya presiones para que estén quizás arriba de lo que viene estando este mes o el mes anterior. Eso te iba a preguntar, Francisco, en este contexto que vos lo estabas marcando, describiendo perfectamente, podemos decir que, bueno, sí, está bajando, pero seguimos teniendo un número a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando volvamos, y entre comillas, a la normalidad? Cuando estos precios no estén sujetados, cuando haya una mayor liberación. Es como para estar teniéndolo en cuenta, ¿no? Porque tenemos, con este contexto que vos decías, una inflación del 3%, que no es una inflación baja mensual. No, no es baja. De hecho, este es quizá uno de los principales problemas o desafíos que va a tener el gobierno de cara al año que viene. ¿Sí? Un problema importante porque, digamos, nosotros también venimos de 2018 y 2019 con inflación de 46% y 55% en esos 2 años, con lo cual eso también le pone un piso alto a la inflación. No es lo mismo bajar 3 puntos desde 50 que de 30, digamos.
Entonces tenemos un piso y la inercia en la inflación es uno de los factores que alimenta la propia inflación. La inercia es muy importante, bueno. Con lo cual tampoco es esperable bajar la inflación, digamos, de un día para el otro, como ya se quiso hacer en el gobierno anterior, sino que es algo que va a llevar varios años, de hecho. Pero esto le pone bastante presión al gobierno y sobre todo a la discusión que se viene, que ya se venía para este propio fin de año, que era cuando se descongelaban las tarifas, que es algo que un poco se está pateando en los últimos tiempos, pero el propio gobierno no tenía una intención de congelar las tarifas de forma permanente, como se había hecho antes, sino de ir descongelándolas por una cuestión muy sencilla, que es el déficit fiscal. Digamos, para congelar las tarifas hay que subsidiarlas y eso le pone presión al déficit, que a su vez, si se financia con emisión, puede ir al dólar y te puede generar más inflación. Entonces, por ahora eso se vino congelando, conteniendo, digamos, pero todo indica que las intenciones del gobierno eran descongelarlo a fin de año o a principios del año que viene, las distintas tarifas, y eso le va a poner más presión a la inflación, por lo menos en los próximos meses, si es que se descongela. Así que eso es un tema que vamos a tener que mirar, porque además las tarifas, la energía, el gas, los combustibles, tienen mucho que ver tienen mucho impacto en el resto de la inflación, no solo de forma directa de la electricidad que pagamos en nuestra casa, sino de todos los costos de las empresas y de la logística que impactan en muchísimos otros precios de la economía. Así que ese es uno de los principales desafíos que va a tener el gobierno, de cómo se administra esa salida, ese descongelamiento, y también la vuelta a la normalidad, esperemos, de la economía en general, también cómo se administra para que no haya una disparada de precios cuando todos los sectores van volviendo a la normalidad. Claro, porque Francisco, todo esto que vos estás contando impacta en el bolsillo de la gente, porque cada vez se necesita más para no ser pobre. La canasta básica también aumentó y fue más alta que la inflación. Sí, la canasta básica subió arriba del 40%, cuando la inflación promedio anual, digamos, con este último dato viene estando en 30 prácticamente. Así que viene aumentando bastante, alimentos, bien, sobre todo la canasta básica alimentaria también, como decías, o sea, la parte de alimentos específicamente, viene aumentando mucho. Y eso tiene que ver, esto también lamentablemente se va a ver en los próximos meses, cuando vayan saliendo los datos de pobreza de esta parte del año, de esta última parte del año y del año que viene. Esto va a tener mucho impacto en la pobreza, porque si aumenta el costo de la canasta básica y de la canasta básica total y alimentaria, y los salarios y los ingresos de la gente no aumentan a la par, que de hecho no vienen aumentando a la par, el resultado inevitable es que aumente la pobreza y aumente la indigencia, y eso lamentablemente lo vamos a ver los próximos meses. Por eso, también hay muchos que dicen que hay ciertas medidas del IFE o la medida que lo reemplace deberían continuar, porque si no, ya hemos visto un aumento de la pobreza, pero estos datos siempre salen por semestre, con lo cual salen con un delay importante. Así que en realidad la pobreza, ya está aumentando todos los meses a medida que aumentan los precios, y los ingresos y el empleo no aumentan a la par. Así que eso lo vamos a ir viendo en los próximos meses también, lamentablemente. Aparte tenemos un dato, Francisco, que se dio a conocer también a raíz de un estudio en donde casi el 50% era muy cercano a ese número. La mitad de los hogares argentinos vieron la reducción de ingresos en pandemia. Es mucho. Y ese es un dato también. Sí, efectivamente. Ese es un dato. La pandemia está afectando a todos, está afectando sobre todo a los sectores de menores recursos y de menos nivel educativo, porque hay trabajos de oficina que se pueden hacer desde la casa, con computadora, con internet, pero trabajos más de la construcción, de changas, de tipo de trabajo más manual, que pagan menos salarios, que afectan sobre todo a la población de menos recursos, no se pueden hacer a distancia, con lo cual todo este año han tenido un impacto mucho más grande, y lo siguen teniendo. Así que la pandemia en general ha afectado más a los sectores de menores recursos que a los de mayores, pero igualmente, todos hemos sido afectados, e incluso como la economía en general ha sido afectada, el consumo ha bajado, con lo cual las pymes, el sector comercial, etcétera, también tiene menores ventas, por eso hay menos empleo, y se ha perdido empleo, y a la vez no se recupera tan rápido el empleo, porque para eso tendría que aumentar el consumo, la actividad económica, que todavía ha tenido algunos meses buenos, etcétera, pero todavía viene bastante tranquila, digamos. Sí. Ay, qué complicado. Bueno, ojalá en el 2021, Francisco, te hagamos una nota un mes y digamos, bien, empezó a mejorar todo y la inflación es más baja, y ojalá, estaría bueno. Francisco, te propongo sacarte la corbata, el saco. Estás en Mar del Plata, ¿no?
Sí. Bueno. No tiene corbatiza. Bueno, ¿Figurativo? Figurativo. Ah. Ponete la malla. Vamos a la playa un ratito. ¿Cómo pinta Mar del Plata para la temporada? Contanos allí en primera persona. ¿Cómo se están preparando? Hay mucha ansiedad, desde lo económico también, me imagino. Sí, hay... Bueno, Mar del Plata ya hay más... Ya se ve movimiento, la verdad, de turismo y de mucha gente que viene ingresando desde principios de diciembre, por lo menos. Ya hay movimiento. Con lo cual, bien, hay mucha expectativa, la verdad, desde los sectores, todos los sectores ligados al turismo, la gastronomía, los bares, restaurantes que han estado cerrados mucho tiempo. Hay mucha expectativa. De hecho, también hay muchos bares, por ejemplo, bastante conocidos que han cerrado directamente, que han cerrado los últimos meses, que no necesariamente vuelvan a abrir. Es decir, ha habido un golpe importante a la economía. Pero hay mucha expectativa con la temporada. Quizás debería haber más controles en cuanto al uso de barbijo, a medidas sanitarias, que hay algunas, pero en espacios públicos, sobre todo. Sí. Mar del Plata es de turismo masivo, mucha concentración de personas. Para mí debería haber más medidas de prevención, campañas de concientización, sobre todo de medidas sanitarias básicas como el uso de barbijo, que no se ve tanto, creo que en todos lados se ve cada vez menos gente usando barbijo y otro tipo de medidas que todavía son la única herramienta que hay para frenar eso y que hay que mantenerla, ¿no? Para que también en última instancia sea menor. Y con mucha responsabilidad. ¿Cómo? Digo que hay que mantener esas medidas y con mucha responsabilidad. Estábamos recién manifestando en una de las noticias que dábamos en el comienzo que Mar del Plata, justamente uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires que había crecido en los últimos días y había alguna preocupación con el tema de casos positivos. Pero de todas maneras, nosotros somos responsables, Meche, así que guardanos una carpita ahí, en alguna de las playas que nos vamos a dar una vueltita. Oh, qué lindo. Muy bien. Está todo a nombre tuyo, lo único, está todo a nombre tuyo. Eso no lo sabías, te lo acaba de decir al aire, imagínate. No, peligroso, Marconi. Hasta luego, Francisco. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.